vamos para Centroamérica. Hoy nos acompaña Saudi Jiménez, un periodista de Los Ángeles Sun que también escribió un libro llamado Ecos de Inmigrantes. Bienvenido al podcast, es un gusto tenerlo aquí. No, un placer para mí poder compartir con tu audiencia y que estas voces se sigan escuchando en las plataformas digitales. Yeah. Sí, bueno, primero antes que empezar, quería preguntarle, vamos desde el principio hasta donde comenzó, a donde creció, en El Salvador. ¿Cómo fue crecer en El Salvador? Bueno, la verdad es que yo digo que mi vida ha sido de migrante, Mm, porque al llegar a Los Ángeles antes ya había migrado dentro del país. Yo nazco mm, en el occidente de El Salvador, que es una zona fronteriza con Guatemala. Pero siendo un niño, mis padres comienzan a desplazarse por diferentes motivos en el interior, ¿verdad? Por ejemplo, en una escuela, en una zona de esa región que se ujú, llama Huachapán. ok. Yo estudié, por ejemplo, el primero y segundo grado. Luego nos movemos a una parte cerca de la capital, donde estudio del tercero al sexto. Luego en otro lugar hice el séptimo, en otro el octavo, en otro el noveno. O sea, Ujú. yo me moví por diferentes partes y fue una experiencia al final, yo digo, es una experiencia migratoria. Ahora lo entiendo así. En su momento, pues yo veía que tenía que irme adaptando, ¿verdad? Ujú. Llegaba a un lugar, a hacer nuevas amistades, era el nuevo en la escuela, era el nuevo en el vecindario. Y ahora, quizás por el motivo del libro, he tenido que ir como recordando esas situaciones. Y hay una en particular que cuando llego en 1990, Ujú. ya como a la zona urbana de San Salvador, me recuerdo que yo tenía que como unos 14 años. Ok. Los niños, ¿verdad? Los vecinos se reían de mi acento. Y yo decía, Oh, bueno, pero, bueno, se reían. Y decía, pero ¿de qué se ríen? Yo decía, al final yo fui entendiendo que era porque mi acento era diferente, ujú. porque usaba expresiones diferentes No. y, y al final yo decía, pero si estoy hablando en Sí, español, ¿verdad? Estamos hablando el mismo idioma, en el mismo entonces no, país. en el mismo país, ¿verdad? No Ujú. estábamos. Y hoy, ¿por qué? Pero ahora yo me doy cuenta de que usábamos otras expresiones y teníamos como una entonación distinta o como un Ujú, cantadito diferente, ujú. porque era zona de frontera. Y yo ahora veo de que cuando alguien vive en una zona fronteriza, esa es otra realidad. O sea, es Mm, una realidad aparte de lo del interior de una nación, ujú. porque ahí se comparte cultura, Oh, historia y muchas tradiciones de los dos de los países, países. ¿verdad? Le pasa al uruguayo que vive en la frontera con Brasil, ¿verdad? Ujú, Le pasa aquí al mexicano que ujú, está en Tijuana y San Diego. Entonces, ujú. es otra realidad. Entonces, eso lo viví y al final, eso, digo, fue como una aventura, fue un proceso de aprendizaje y creo que eso me enseñó a mí a irme adaptando, ¿no? Ir Ujú. conociendo diferentes lugares y al principio quizás era difícil, pero ya con el tiempo todo eso me sirve, ¿no? Para poder enfrentar la vida, porque al final la vida es de cambios, ¿no? La Ujú. vida es de Adaptaciones. adaptaciones, ¿verdad? Nuevas realidades, a nuevos ambientes. Y eso es lo que he vivido, pero yo digo que esa infancia y adolescencia me sirvió, digamos, para cuando llego también a Los Ángeles, porque Ujú. aquí ya te encuentras con otra realidad de Nación. adaptación. Y ahora es diferente idioma. Ahora idioma, un sistema, un estilo de vida, o sea, todo, pero ya en más Ujú, grande, pero ya de alguna manera lo he vivido en pequeño. ujú. Sí, porque ya, o sea, ya se movió dentro de todo un país, se va adaptando, ya es como que ya llega a otro país, no es algo que lo he vivido por primera vez, es algo que ya lo he Sí, vivido bastantes veces. aunque Ok. llegar a Los Ángeles también es un reto enorme. Sí, es un reto muy grande. Pero y durante toda esa migración que tuvo dentro del país, ya sé, me contó desde pequeño ahora, ¿qué fue lo que lo inspiró más a seguir como el periodismo? Porque usted estudió periodismo allá en El Salvador, ¿verdad? Correcto. Ujú.
Fíjate que lo que me lleva al periodismo es más o menos cuando llega la televisión a mi casa. Ah, Eso estoy hablando como finales de los 80, ¿no? Yo tendría quizás unos 12 años, me recuerdo cuando ujú, mi papá estuvo aquí en Los Ángeles, ujú. fíjate, estuvo en Los Ángeles Ah, y al regresar, creo que de acá lleva una televisión pequeña. mm, En aquel momento eran como unas grabadoras, pero también tenía una pantalla de televisión. ok. Y era una pantalla que la podía, ahora yo la digo que la puedo tomar así, ¿verdad? Con mi Chiquitita. mano. Y blanco y negro, pero eso era como la novedad, ¿verdad? Ujú, La novedad. En ese momento, si uno quería ver televisión, tenía que ir como donde un vecino. un vecino. Y a nosotros en ese momento teníamos esa televisión y comienzo a ver noticias, ¿verdad? Y en el país estábamos viviendo un periodo de guerra, ¿verdad? Estoy hablando ya a finales de los 80 y ahí veía reporteros, ¿verdad? Que andaban en la zona de conflicto, ¿verdad? Donde Ujú, estaban los enfrentamientos de la guerrilla y el ejército. Y me llamó la atención. Yo al principio lo vi nada más como algo como algo, como divertido, digámoslo así, ujú. ¿verdad? Pero no entendía lo que Sí. eso implicaba. Pero en verdad, al ver eso en la televisión, Ujú. me llamó la atención los medios de comunicación. Entonces fue que me voy a estudiar, ¿verdad? Periodismo a la Universidad de El Salvador. Y al principio, pues quizás no tenía claro como cuál era mi fortaleza, digamos, en eso, ¿verdad? Lo que quería era como tener ese contacto con los medios de Ah, comunicación y ya en el camino me fui dando cuenta que a mí me llamó más la atención lo escrito, aunque hice televisión porque se abrió una oportunidad, pero yo sabía de que eso no era lo eh, mío. Cada quien ujú, tiene sus habilidades y reconoce, ¿verdad?, sus fortalezas. Y yo decía, no, ujú, la radio, la televisión, no. Lo mío era escribir, digo, es lo ujú. que, por lo menos es lo que me gustaba, Ajá. ¿verdad? Sí, Sí, bueno, pero me gusta esa historia de que entonces su papá migró primero a Los Ángeles, volvió y ahora con podemos decir, televisión pequeña, es como lo que lo ayuda a soñar, a sí, abrir a nuevos, como, oh, sí puedo hacer eso, a pesar que obviamente que era un periodo muy triste de todo lo que pasó en El Salvador, pero como esas historias de lo que estaba pasando, a llevarla, tal vez usted se imaginaba, ¿me entiende? Presentar, pero ahora después de que claro. estudió, es como, ah, pues me gusta escribir. Yo creo que eso también habla de, yo sé que usted trabajó en el consulado de El Salvador, pero creo que una de las preguntas que me parece fascinante es que como su libro se enfoca en migración y toda su experiencia, pero también en los medios de como que esa conexión de la migración, de las historias, como que yo ahora ya entiendo un poquito más lo del libro, ¿me entiende? Mm, Como que, ok, esto siempre ha sido parte de usted. sí, al final yo digo de que venir a Los Ángeles, trabajar en el consulado, digamos que bueno, fue la puerta de entrada, ¿verdad? Ujú. Para venir a esta ciudad, porque yo llego con esa posición de trabajo y ese es el motivo por el que llego a esta ciudad. Pero en verdad yo digo que lo que me abre más los ojos y la mente es hacer el periodismo aquí. Ah, Porque fíjate, yo estuve 7 años en el consulado de El Salvador y yo tenía una idea, tenía una realidad en mi cabeza de lo que era Los Ángeles o de lo que era la ujú. migración. Pero no es lo que yo entiendo hoy. Ah, sí. Eso cambia hasta que yo comienzo a ir a la calle. Porque digamos que cuando yo trabajaba ahí, mi mundo era como el trabajo, mi Consulado. departamento y la escuela, la iglesia, por ahí digamos, ¿verdad? Pero cuando comienzo a trabajar, esa dinámica cambia, porque ya era irme al MacArthur Park, Ujú, irme a, no sé, a un vecindario oaxaqueño, ¿verdad? ujú, Era irme a un vecindario latino como Huntington Park, ujú, era conocer, era entrar en las viviendas de los ujú, entrevistados, era conocer el ambiente, las condiciones de vida, escuchar sus testimonios. ujú. Eso yo no lo había experimentado antes, hasta que comienzo a salir a la calle
en 2012 a reportear, que comienzo a darme cuenta, digo, no, esto es otro mundo. Y me di cuenta de que todo lo que hace una persona para sobrevivir en esta ciudad es una cosa admirable porque viniendo con una visa de trabajo, Ujú. mis condiciones eran diferentes, pero irme a ver, ¿verdad? Y darme cuenta que muchas de estas personas tienen que compartir una habitación pequeña. Yo lo hice, pero solo con una persona, pero yo me doy cuenta de que hay Ujú. familias que tienen que vivir 4, 5, 6 personas. Hay que levantarse a las 4 de la mañana si no hay auto, irse en el autobús, irse en el metro y desplazarse grandes Demasiado. distancias. Por ejemplo, las familias o las mujeres, ¿verdad? Que trabajan en las mansiones de Beverly Hills, Ujú. Malibu y todo eso. Yo he escuchado, ¿verdad? Sus historias de esta gente que Ujú. tiene que irse en autobús de madrugada y regresar de noche. Entonces, prácticamente se van en oscuridad y regresan en oscuridad. No, la luz del día las atrapa en su trabajo. Entonces digo, es un reto, son condiciones muy difíciles, ¿verdad? Entonces Ujú. por eso digo yo que el trabajo periodístico me abrió a mí los ojos, ¿verdad? A la realidad migrante. Y Migrante. por eso yo digo, el libro sirve como hacer un reconocimiento Ujú. a todo el esfuerzo, a todo el sacrificio que hacen estas personas. Sí. Sí, no, y honestamente, hablando del libro, voy a enseñar acá el libro. Ecos Inmigrante, eso fue lo que me gustó más, que no habla solo de un tipo de migrante, Mm, porque yo creo que muchas veces cuando hablamos de migrantes, siempre es como el que cruzó la frontera, el que sufrió, el sí, que eso está, no es que puede claro, ser, eso sí, sí, está, sí, es parte. pero ahí puedes saber historias de migrantes en el lado del consulado, migrantes que tal vez con un poquito más de recursos, Sí, ¿verdad? A otro tipo de migrantes, no solo habla de centroamericanos, pero también de mexicanos o del lado de Oaxaca, sí. también no solo la experiencia de migrar, pero también dentro de la ciudad, cómo adaptarse, cómo es el idioma, cómo es lo que se busca. Me acuerdo de una señora, no me acuerdo exactamente cuál capítulo es, pero de que su hijo estaba enfermo y cómo buscó para... De Efraín Ajá, Ordóñez. sí, entonces era como, wow, o sea, aquí estás viendo toda la historia del migrante, no solo lo que le enseñan obviamente los medios de comunicación, pero aquí te das a entender que un migrante es... Sí, yo digo de Ujú. que el libro es como un lienzo Ujú. y cada historia es un color, Sí. porque al final cada color hace una obra de Ujú. arte y al final la experiencia de cada persona es lo que le da colorido a esta ciudad, ¿verdad? Una ciudad se mueve por el trabajo que hacemos todos, ¿verdad? No Ujú. solamente por lo que hacen los gobernantes, lo que hacen los empresarios, no, Casi. todos hacen que una ciudad se mueva y eso es lo que sucede en el libro, ¿verdad? Como bien lo Ujú. describes, Ajá. hay diferentes realidades y creo que lo que menos hay allí es como el cruce, Sí, es ¿ves? lo O que sea, menos hay. es de lo que menos hay porque creo que de eso hay mucho. Ujú. Y entonces por eso dije yo, bueno, ¿qué es lo nuevo de este libro, verdad? Porque decía Ujú. yo, en algún momento me van a entrevistar y me van a preguntar, ¿qué es lo nuevo que tiene este libro? Y yo dije, bueno, ¿qué es lo que tiene? Y comencé a ver, no, digo, hay mucho, se ha escrito mucho acompañando a las personas cruzando fronteras, Ujú. cruzando el desierto, acompañándolos en la Bestia, en México, cruzando el río Bravo, pero de eso no hay acá. Ujú. Sí hay tres historias que ocurren una en El Salvador, otra en Guatemala Ujú. y otra en Colombia, pero igual habla de sus realidades en esos lugares o de cómo salieron, ¿verdad? Ujú. Pero no del camino, de eso no hay, pero de lo que sí abunda es de la adaptación viviendo Ujú. aquí en este país, ¿verdad? Y de cómo luchamos, ¿verdad? Y también de cómo avanzamos, porque al Ujú. final, yo digo, hay muchas historias de cómo las personas están dándole vida a este país, están enriqueciendo a este país y eso es algo que
pues me llena de orgullo, ¿verdad? Y de satisfacción que la gente lo pueda leer, Ajá. ¿verdad? Sí, yo creo que eso también como con lo que se dice, hay mucho de lo que es el cruce, lo cual es una experiencia bien particular. Yo siempre le digo a la gente, o sea, yo no crucé, también me vine por visa y es algo que yo tal vez nunca voy a entender, que admiro y respeto y de Claro, verdad quien hace ese sacrificio es alguien que, wow, poner su vida en la línea por migrar por una vida mejor. Y claro. entonces después, pero después a la misma vez me dijo, pero la adaptación acá es algo que no hablamos. Cuando llegamos no tenemos nada, cuando llegamos a un familiar y después te tienes que mover a otro lado, o cuando llegas ni siquiera a un couch, Sí, a un- un sillón, ajá, o ¿verdad? cómo consigues tu primer trabajo, o si vienes con hijos, si tienes hijos enfermos, cómo poder agarrar el medical, o cosas así. O sea, eso nadie lo habla, lo que se vive día a día aquí siendo Ni inmigrante. los, ni nosotros cuando vamos a visitar nuestras familias, no lo hablamos. No. Es más, yo lo que he visto es que el que llega de aquí a visitar el país de origen, Ujú, habla nada más de lo que tiene y de lo que es ujú, en el presente, no de cómo llegaron allí. Y sí, por eso se genera una realidad de la migración no, fantasiosa. no apegada a la realidad. Y Ujú, al final eso se suma a lo que ven en el cine, en la televisión. Entonces, la idea que tienen las personas allá no está, no concuerda con lo que uno vive aquí. Y ujú, yo digo que vivir aquí tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Porque hablando de ujú, historias, aquí, por ejemplo, el ejemplo de este guatemalteco que aparece acá, de don Raúl Monterroso, por ejemplo, que él llega acá pues hace más de 20 años y él trabaja en la construcción, ujú, ¿verdad? Fíjate, la historia de don Raúl es inspiradora porque él sigue trabajando en eso. O sea, él al ujú, principio era empleado, ahora tiene su negocio, ¿verdad? ujú, De contratista de ujú, construcción. Pero él es un artista. Entonces, ujú, don Raúl hace esculturas, hace pinturas, hace tallado en madera, utilizando trozos de madera, utilizando desperdicios de madera, utilizando pedazos de ramas que corta en su trabajo regular. Y antes de que eso vaya a la basura, él observa esas piezas y dice, de aquí puedo hacer, no sé, una obra, ¿verdad? ujú, Y es lo que él ha hecho. Entonces, y eso es el migrante, ¿no? Tiene inventiva, tiene ujú, creatividad. Y te digo yo, él me representa, digo, no, digo, y yo le tengo ujú, respeto, admiración, porque él tiene un talento innato ujú, y autodidacta. Él no tomó clases de arte. Dice, no, ujú. dice, yo aprendí solo. Él Solo. aprendió solo, entonces dice uno, no. Y así hay mucha gente, ¿no? Aquí en Ujú, el país, en Estados Unidos, talentosa, pero ves que el discurso, ¿verdad? ujú, Que se ha ido elevando en los últimos 12 años, es como de discriminar, sí. es de atacar, ¿verdad? De Ujú, hacernos menos a los migrantes, pero al final, digo, el libro sirve para contrarrestar ese mensaje, ¿verdad? Que se ujú, genera de diferentes sectores, ¿verdad? Incluso desde la misma comunidad sí. latina, escuchamos gente que quizás ya ahora tiene sus documentos atacando a la gente que no tiene. Ujú, Entonces dice uno, pero esto no tiene sentido. O no tiene sea, si sentido. somos de la misma raza, Ujú, del mismo origen, pero bueno, entonces contra eso hay que ir, ¿verdad? ujú, Contra esa corriente, ¿verdad? Negativa, hay que enfrentarnos, pero el libro sirve para generar una ujú, discusión positiva de lo que la comunidad migrante sí. hace. Sí, y también me gusta eso también que usted dice, que usted se puede reflejar, porque en mucho de lo que está leyendo digo, wow, eso también como que te entiendo una parte, obviamente uno por ser migrante, uno Sí, entiende cuando le dice, oh, pues está pasando eso, pero hay partes como cuando van a trabajar o soñar o ir a la universidad, y dice, yo veo en esta historia algo que me refleja a mí, como que también es como un espejo a ver uno mismo, a lo que se dice, a veces personas crecen, agarran sus papeles y ya se olvidan.
Pero yo creo que el libro es como verte, es como no te olvides de todo lo que pasaste, porque obviamente es un proceso, no solo lo que ya digamos el cruce o lo que te llegó acá, pero también el proceso de adaptación, el proceso de aprendimiento de otro lenguaje, cómo buscar trabajo, ya llegaste a un trabajo, ahora puedes seguir tus hobbies, como ya sea pintar o ya tienes una familia y esa familia puede estudiar o lo que ha llevado como ya sea con tus hijos, o sea, creo que el libro también sirve como un espejo hacia uno, que le hace reflejar lo que uno ha pasado, pero también como cómo vemos nuestra comunidad, cómo apoyamos nuestra comunidad y cómo nos seguimos hablando de nuestra comunidad, porque como dices, hay mucha negatividad, muchos comentarios muy negativos y crítica, especialmente en los últimos años, Sí. pero esto habla como, ya, esto es lo que es un migrante. Un migrante no es una persona que viene, lo que ellos dicen, ¿verdad? Eh, un migrante es quien viene y hace algo de la nada. Honduras Kitchen has always been a place that has felt like home, either to celebrate birthdays, graduation, celebration, or just a place where I can take my friend and introduce them to my culture. So now with 2 locations, one in Huntington Park and Long Beach, I can now order food directly to their website and get delivered to me. You can now order at hkhonduraskitchen.com to get the best prices on your favorite Honduran dishes. When you're drinking a cola champagne, or eating your favorite Central American snack, you're tasting more than food. You're tasting memory and a piece of home here. So Bravo Food is more than a brand. It's a taste of who we are. No, ¿sabes qué? Algo interesante de lo que mencionas, se me viene ahorita a la mente el caso de José Zelaya, artista salvadoreño que trabaja en Disney. Él, por ejemplo, él llega acá a mediados de los 80s, siendo un adolescente, ¿verdad? Y él vivía en un barrio latino, pobre. En ese momento estamos hablando, era el área aquí de San Bali. Y José, él nunca estudió arte también. Bueno, pero el de él era otro tipo él crea personajes, ¿verdad? Animación, pero igual es arte. Pero él tampoco estudió arte, pero tenía un talento, ¿verdad? Innato. Y aquí la mamá de José, dijo, viviendo en El Salvador, él no va a lograr su sueño. Que él decía, desde que tenía 4 años aproximadamente, decía, yo quiero trabajar para Mickey Mouse. Decía, ese niño de 4 años, y yo quiero trabajar. Y dice la mamá, bueno, pero ¿y cómo se le puede hacer realidad el sueño a mi hijo? Dije, me voy a ir para Estados Unidos. En 1986 la mamá migra, y 1 año y medio después llega José con sus hermanos a Estados Unidos. Cuando él estaba terminando la secundaria, llega un productor, ¿verdad? A dar unos talleres de animación a la escuela, ¿verdad? Y ve a José y le dice, Bruce se llama él, dice, oye, le dice, ¿y dónde estudiaste? Y dice, no, yo no he estudiado, dice, pero ¿y cómo aprendiste? No, yo solo. Porque él nunca recibió clases de arte. Era una familia pobre, ¿verdad? Vivía en un vecindario como al este de la capital salvadoreña. Y dice, ¿sabes qué? Dice, cuando yo lo entrevisto a Bruce, el que lo descubrió, dice, José, dice, es una de las personas más talentosas que yo conozco en esto, dice, en 20 años de carrera, dice, yo no conozco a alguien como él. Y se lo llevó a darle, le dio una beca en su estudio por 1 año, luego se queda otro año como instructor, y antes de que terminara ese año de instructor, llega alguien de Disney a preguntar por alguien y lo contratan, ¿verdad? Entonces él es uno de los que ha trabajado en películas y series animadas como Lilo y Stitch, ¿verdad? Esa es una de las tantas que él ha aparecido, pero él es talentoso. Pero mencioné este caso porque cuando yo le hice la historia a José, yo le decía, ¿y qué le dirías a alguien? Le digo, que quiere hacer lo que tú haces. Mira, dice, yo doy conferencias, dice, yo voy a hablar con niños y con jóvenes, dice, porque yo entiendo que quienes quieren hacer lo que yo hago, me dice, pero, me dijo él, yo les aconsejo, si alguien dice quiere dedicarse al arte, a la animación,
y conoces a una persona, a un referente de cierto campo, escríbele en sus redes sociales, dice. Ujú. Te van a contestar, dice. Si a mí me escriben, dice, me dice a José, yo contesto. Dice, y si no te contesta uno, pues escríbele a otro. Pero digo, no te des por vencido. Eso me Ujú. decía, dice, don't give up, me decía, Ujú. no te des por vencido. Y, y yo digo, él, como inmigrante, él entiende de que él puede darle a otros porque él ha recibido. O Ujú. sea, él ha recibido apoyo, ayuda, instrucción, ¿verdad? Pero él también sabe que puede hacer el cambio en otra persona. Sí. Por eso él ha ido ha dado talleres en Australia, en El Salvador, en Ujú. México, presencial o en Zoom, porque sabe que una persona puede hacer diferencia, ¿verdad? Un Ujú. niño, un joven Puede ser una puede hacer diferencia. un cambio en una comunidad, en una familia. Entonces yo digo, si nosotros hemos Ujú. recibido algo, pues podemos Ok. también compartir, ¿verdad? Lo que sabemos, Ujú. una referencia, un contacto, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Algo que esté en nuestra capacidad se puede compartir a otro. Yo hago lo mismo, a veces me Ujú. escriben, ¿verdad? En las redes sociales, estudiantes o personas Ujú. curiosas, yo les contesto, digo, ¿qué pierdo Decir hola. exacto, en decir hola o en dar una respuesta a una pregunta, ¿verdad? No. Ujú. Y digo yo, me pongo en el lugar, ¿verdad? Que de repente yo, Ujú. hace muchos años, yo Ujú. también quería que alguien me escuchara o que alguien me dijera, ¿sabes qué? Ven a este estudio, ¿verdad? O ven Ujú. a este canal o en este periódico y conoce las instalaciones, porque ese contacto le abre a uno la mente, le Ujú. abre la imaginación Ujú. y eso te permite seguir soñando y Sí, luchando. sí, y yo creo que esa historia me acuerdo que cuando la leí me pareció muy bonita, porque obviamente en filmación como que también la relacioné con eso, como, wow, en nuestro país, yo siempre lo he dicho aquí, como en Honduras jamás hubiera estudiado yo filmación, y no porque no se podía, o sea, literal no hay recursos allá, y me encantó cómo pasó, y algo que me acuerdo que, que dice, creo que el mentor de él me Sí, dijo Bruce, ¿verdad? sí, Ajá, que habla que él puede conectar como la imagen la describe como de su mamá, el fondo de la naturaleza por sus experiencias. Y es algo que es como, sí, porque nuestra propia experiencia como artista, sí, sacamos de nuestra experiencia. O sea, usted dice, ok, exactamente, yo me enfoco, me imagino usted se enfoca bastante en el lado de inmigrante porque usted ha vivido varias etapas, no solo en El Salvador, pero también acá. correcto. Y entonces en el arte también como nosotros nos reflejamos primero y es lo que nos impulsa tal vez a crear, ya sea un podcast, ya sea una filmación, un Exactamente. libro. Ya. Algo que también me interesa del libro, que son compilaciones de muchos artículos que usted ha escrito por mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Cual al final de cada, usted como que podemos leer dónde se publicó. Sí, Y eso me pareció muy interesante porque digo que a veces dice gente, bueno, voy a leer un artículo, ¿me ajá, entiendes? sí, O dice, bueno, solo es un artículo, pero no, eso es una historia que después contada como todos juntos, es como los ajá. ecos que ya por muchos años se han sido como publicados, pero ahora ya están como todos juntos. Como que le llegó a decir, ok, vamos a hacer una compilación de todo lo que ella ha hecho en vez de como escribir algo. ¿No? Fíjate que es que cuando yo llego a Los Ángeles Ujú. y en los primeros años que yo no estuve trabajando en nada de comunicaciones, eh, fue cuando se me vino la idea de hacer un libro. Ah, Y digo, bueno, ¿cómo puedo yo ponerme a trabajar y regresar a ejercer lo que yo he hecho antes, ¿verdad? mm, Es un libro, dije yo, ¿verdad? Y entonces luego vino la otra pregunta, ¿y a quién voy a buscar? ¿Con quién voy a hablar? Yo digo, bueno, nadie me conoce, no me van a poner atención, o sea, si toco la puerta, no. Entonces dije, no, pues, al mismo tiempo se me cerró se me vino la idea, pero también cerré la sí, sí. puerta y dije, no, tengo que hacer contactos, ¿verdad? Tengo que Mm, conocer, pero bueno, y se pasó el tiempo. Cuando, no sé, ahí como por 2022 comencé otra vez, digo, bueno, puedo hacer un libro, pero un libro infantil. Y digo, pero, ¿qué tema? Entonces ahora venía y comencé a pensar y no encontraba todavía
qué era lo que podía ser puntualmente de un libro infantil. Luego llega un libro de un periodista, que era una colección de artículos, Ah, ¿verdad? sí. Y cuando lo estaba leyendo, pues lo estaba disfrutando y de repente digo, esto es, Mm, yo puedo reunir textos que yo he publicado y ponerlos en un libro porque ya los tengo. O sea, ya no tengo que dedicarle tanto tiempo a investigar y documentarlo, ¿verdad? Es algo que ahora sí lo quiero hacer, ujú, pero para este proyecto dije, no, esto ya está. Entonces me comencé a organizarlos, pido permiso al periódico porque ya no me pertenecen a mí, ¿verdad? ujú. El periódico me autoriza y ya los revisé y trabajé con una editora durante varios meses, ¿verdad? Para que tuviera un estilo uniforme. Revisamos pues errores que pudieran haber, datos, le hemos agregado datos, Datos. como lo pudiste ver ahí Ujú, en la entrada de cada historia ujú. hay un marco de Ajá. referencia que damos datos recientes, ¿verdad? Quizás alguna historia se publicó hace 10 años, son pocas quizás de las que tienen más tiempo, pero no pierden vigencia, entonces pero le actualizamos alguna información que al lector dice, qué interesante ver cómo lo que ha ocurrido después de que se publicó Ujú. esa historia. Entonces me lleva, en verdad, era como preservar, era como registrar las historias porque lo que sucedió con estos textos, la mayoría de estos que están en el libro, que se publicaron solo en internet. Ah, Porque cuando en 2019 nuestro periódico, que en ese momento se llamaba Hoy Los Ángeles, ujú, desapareció, ujú, al equipo nos pasan a la plataforma digital de Los Angeles Times, que se llamaba o se llama ahora LA Times en español. ujú, Entonces, eso quedaba solo en la web. Entonces mm. dije yo, necesito esas historias ponerlas en un documento y poderlas compartir, ¿verdad? Que no se pierdan ahí. O a lo mejor alguien las puede buscar, pero yo no, si las tienes en un libro, las Ujú. puedo llevar a centros comunitarios, a escuelas, a La bibliotecas, ¿verdad? biblioteca. Que puedan estar ahí como consulta, ¿verdad? Ujú, Y es lo que he ido haciendo poco a poco, todavía falta mucho, pero ya hemos comenzado en eso. Y y dije yo, no, aquí hay historias que necesitan conocerse. ujú. Y digo, no es que una tenga más valor que otra, si están ahí es porque Tiem- todas tienen tiempo el valor, pero cada una tiene algo diferente, ¿verdad? diferente. Pero digo yo, es importante que conozcamos, ¿verdad? Que la comunidad conozca como lo que está aquí, porque si conocemos nuestra historia, también como dice esa expresión, ¿ves? Si no conoces tu historia, entonces repetimos a veces errores o cosas del pasado, Ujú, pero aquí hay historias que un papá o una mamá le puede mostrar a su hijo o a su hija de lo que pasó una comunidad, ¿verdad? Para llegar en donde está o para mostrarle cómo lograron ciertos avances, ¿no? ujú. Por ejemplo, aquí en el libro hay historias sobre la comunidad peruana, por ejemplo, Ajá. de cómo la comunidad peruana está luchando porque se le reconozca un espacio cultural sobre la calle Vine, Ujú, aquí en Hollywood, ¿verdad? También aquí está la lucha de la comunidad oaxaqueña ujú. en el tema del racismo y discriminación, pero también en el tema cultural, de cómo ellos lograron, cómo esta comunidad logró también que se les reconociera el Ujú. corredor oaxaqueño. Oaxaqueño. Y está también el pequeño El Salvador, Ujú, ¿verdad? Del área de Mendota, de cómo esta comunidad, ¿verdad? Migró de una región fronteriza con ujú. Honduras, de Cabañas, El Salvador, hasta Fresno, el condado de Fresno, ¿verdad? Y ahora allí han hecho un asentamiento humano muy grande, ¿verdad? Y que ahora, al principio llegan a la agricultura, pero poco a poco se han ido moviendo a otras cosas como emprendimientos, restaurantes, Ujú. tiendas, compañías de transporte, entre otras actividades, ¿verdad? Que productivas que están realizando han ido aportándole, ¿verdad? A la comunidad. Así que al final yo digo que documentar esas historias Ujú. sirve para empoderar a nuestra La comunidad. comunidad, que conozcan
las historias De su de estas comunidades, ¿verdad? De estos grupos que Ujú. han dejado su tierra, ¿verdad? Y que han venido a aportar a este país. Sí, y yo creo que algo muy bonito que a veces tenerlo en cosa presencial, o sea, Claro, algo que usted puede tangible, tocar, que sí, tangible, que sí, puede sí, tocar, sí, y que también se pueda compartir como con sus familiares. Digamos, a mí me gusta que esté en español, lo puedo compartir a mami, lo quiero compartir a otras personas, y es algo que como no se va, está con usted. A exacto. veces nuestras abuelitas no van a estar en las redes sociales para saber eso, Sí, pero es algo que puede tener conversación y que se puede pasar para que todo el mundo, como dice usted, aprenda nuestras historias, pero a la misma vez como que no nos olvidemos de todos esos sacrificios y lo que hace esta ciudad, ¿entiende? O esta nación en realidad. sí, Ya. no, no, ¿Y tiene completamente. usted alguna, como, me imagino, alguna que se quedó afuera que usted dijo, ah, lo me hubiera Es llevado o algo? interesante. ¿Sabes de qué? Me preguntaron eso cuando hice el lanzamiento Ajá. en febrero. Me dijo una persona, oye, ¿créete que se te quedó una historia? Dije, no, le digo yo, están las que tenían que estar. Y eso creía yo en febrero. Ahora, después, ¿verdad? Y digo, ay, digo yo, esta la pude haber incluido. Y hay como tres, Mm, ¿verdad? Que yo siento que debí, pero en su momento no las encontré, que no estaban en mis ujú, archivos. Y me di cuenta de la existencia de esas historias justamente como hace unos 3 4 meses, cuando andaba buscando unas recortes de periódicos mm, en mis archivos, en mis cajas que tengo ahí, comencé a sacar periódicos y dije yo, quiero tomarles fotos y quiero hacer una publicación en mis redes porque estaba cumpliendo año de trabajar en el periódico. ah, Entonces, ok. y comencé a revisar y digo yo, ¿y esta historia? Dije, no, no puede ser, digo, esta tendría que haber estado acá. Pero, pero mira, como dicen que no hay mal que por bien no venga, Ujú, ahora yo pienso que si esas se quedaron fuera, es para que trabaje algo más. sí. Entonces ahora mi mente anda ya trabajando. Digo, desde que se Ujú, publicó el libro, a mí como que comenzaron a llover las ideas. ideas. Y ahora te decía que cuando llegué y quería hacer un libro y que después dije no. Y después dije un libro infantil y tampoco sabía sobre qué. Pero ahora tengo un montón de ideas. De Digo, ideas. hoy puedo hacer esto. Hoy tengo ya los temas. Lo que Ujú. necesito hoy es tiempo. Ahora lo que se necesita es tiempo. Y hablando de más ideas, usted me comentó que está trabajando en uno de infantil, que es una de las historias que está en el libro, que le Ya hice falta. está, ya Ah, la ok. tengo. Fíjate que esa historia se me vino ya la idea concreta el día que terminé de editar Ah, ok. Ecos Migrantes lo terminé de editar el 28 de octubre de 2024. Ah, ok. Cuando termino eh, y lo mando a la primera editorial, creo que el mismo día que lo mando dije, ¿y ahora qué hago? Como diciendo, pues ya terminé esto, ahora voy a comenzar a tocar puertas para Ujú, que lo publiquen. Y después, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me pongo a hacer? Porque había pasado pues como un año en esto, ¿verdad? Revisando, ujú. leyendo. Y, y dije, ya sé, voy a hacer el cuento que estaba pensando un par de años antes. Entonces, Y dije, yo, y cuál puede ser? ¿Qué tema puede ser? Ya sé. Y se me vino de que una de las historias de Ecos ujú, Migrantes se podía convertir en un cuento ujú. ilustrado y ya estuve trabajando en los últimos meses. Ahorita ya estoy buscando la editorial, ¿verdad? Para poderlo publicar. Ya está terminado. Ujú. Estamos buscando el ilustrador, Ah, ¿verdad? ok. Estamos en ese proceso, en esa conversación, ¿verdad? Con una editorial. Así que yo espero que en este 2026 podamos ver ese cuento. Te digo, me emociona poderlo compartir porque pienso que al final también es migración. Sí. Porque es la historia de una niña, ¿verdad? Es la Ujú, historia, como es un cuento, pero vamos a ir desde su niñez, su adolescencia, hasta su etapa adulta, que es hija de migrantes que ujú, trabajan en la agricultura. ujú, Entonces, que muestra cómo el trabajo duro, ¿verdad? Salen adelante.
creo que el 80% es la historia real Ujú, de esta joven, ¿verdad? Y tiene como un 20% de ficción. Nada más les hemos hecho unos ajustes ahí. un poquito Pero yo sarcástico. pienso que se va a conectar con las familias latinas o con las familias migrantes, ¿no? Porque no es solamente, migrantes no hay solo en Estados Ya, Unidos, sí, ¿verdad? sí, sí. No, se va a conectar con las familias migrantes porque esta joven es un ejemplo de superación, ¿verdad? Ella al final se convierte en una abogada, Ujú, pero ella, su familia enfrenta desalojo, por ejemplo, cuando estaba ahí como por el 9 años, cuando ujú, tenía como 9 años, su familia enfrentó un desalojo y eso la marca a ella, ujú. dice ella, se sentía avergonzada, se sentía derrotada, no sabía qué hacer para ayudar a su mamá, porque en ese momento el papá estaba trabajando fuera de California y dice, y eso la afectó al punto que esa experiencia que ella vivió la ocupó cuando entró a la universidad. En su ensayo Ujú, para entrar a la universidad contó esa situación, ¿verdad?, que vivió la familia. Al final, eh, ¿eso por qué ocurre? Pues son familias pobres, ujú, son familias quizás que no conocen sus ujú. derechos, Ajá, ¿verdad? sí. Pero, y también eso lo llevó a ella para estudiar leyes, ¿verdad? Ujú, Para convertirse en abogada. Entonces yo digo, va a ser una historia que pueda conectar con las familias migrantes y cómo una mamá pueda quizás contarle esa historia a una niña o a un niño, no ujú. importa a quién lo lea, Bueno, porque sirve de inspiración. Yo digo que en cualquier parte la ujú. educación nos cambia. Sí. La educación cambia una familia, la educación cambia una comunidad y al final de eso habla también la historia de educación, porque vemos en diferentes etapas de esta niña, de escuela, de universidad, de esfuerzo, Ujú, ¿verdad? De resiliencia. Entonces digo, no, necesitamos más historias de esa, ¿verdad? sí. Necesitamos más ejemplos, Vos. más espacios, ¿verdad? Ujú, Que vengan y que le den voz a personas que están haciendo un cambio en nuestras comunidades. ujú. Y en eso la educación es una arma, es una Sí. herramienta de cambio. Sí, no, honestamente la educación es una herramienta. Tengo a mi mamá allá, que fue lo primero que me decía siempre, desde que era pequeña, tenés que estudiar, que estudiar, porque es una herramienta de cambio, es lo que nos da a soñar, ¿entendés? Sí, O sea, la educación es como un ticket de, así, de oro que nos dice, aprende a soñar, a adquirir todos los sueños que quieras hacer. So, la educación sí, nadie te la quita. Nadie te la quita, Sí, está exacto. aquí. Bueno, lastimosamente ya vamos a llegar al final, pero antes de irnos, quería decirle que le diga a nuestra comunidad dónde podemos encontrar el libro, cómo lo pueden comprar y también dónde lo pueden apoyar. Y pues sí, para que saber, no solo compren el libro Ecos Migrantes, aquí, pero también el que viene, el de, O no iba a claro, decir animación, pero de infantil. el libro infantil, sí. Pues creo que la forma en que me pueden buscar o también conseguir el libro es a través de mis redes sociales. Lo estamos Ujú, distribuyendo a cualquier parte de Estados Unidos. Puede ser en Instagram, Facebook, X, TikTok. ujú. En cualquiera de esas plataformas me manda un mensaje privado que aparezco como Saudi Jiménez, ¿verdad? En Ok, todas. Y con eso nos pueden contactar, ¿verdad? Ecos Migrantes tiene una propia página en ah, Instagram que ok. se llama así, Ecos Ecos Migrantes, Migrantes. ah, ok. Así que ahí vamos a ir dando información sobre esta. Pero en mi personal, Ujú. hablar, ahí ponemos un poquito de todo, ¿verdad? Va del libro infantil que viene, o de mi trabajo periodístico. Ahí publicamos Ujú. historias que estamos haciendo y también aceptamos ideas, Ah, ¿verdad? ok. Sugerencias. Fíjate que yo he estado haciendo presentaciones en Ujú, diferentes partes y a veces la gente me saluda, me hace un comentario en persona o en las redes. Y de todo eso yo lo ujú, valoro, lo aprecio porque en eso voy recibiendo muchas sugerencias valiosas, ujú. importantes, y quizás la persona lo hace como algo curioso, pero al final digo, hey, no había pensado en eso. Ya Sí. me van dando ideas Ujú, que se aprecian, ¿verdad? Así que te digo, cualquier sugerencia. sugerencia, comentario es bienvenido porque Ujú, uno no lo sabe.
todo, ¿verdad? No, no. Uno sabe un poquito, uno aprende, ¿verdad? Y aprendemos de los demás. Así que yo aprecio si la gente nos comenta y nos escribe. Ok, bueno, muchísimas gracias, fue un placer tenerlo aquí en el podcast y lo vamos a seguir apoyando, no solo con el Migrantes, sino con los que siguen. Así que Gracias. por favor vayan a apoyar a Saudi y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, le quería dar esto. Ay. Y nos vamos para Centroamérica.